pues, eso es algo que vamos a empezar a... yo sé que ya lo han manejado de repente en otro curso, ¿no? Solamente lo vamos a hacer de una manera muy práctica, muy sencilla. Saquen un papel al costado con su lapicero para que me acompañen. Y si tienen una calculadora o si tienen su teléfono, la calculadora del teléfono, no hay ningún problema. No es un examen de matemáticas, sino es para aprender o recordar cómo se hace la prescripción de los antibióticos de acuerdo a la tabla de dosis peso. ¿Ya? Cuando ustedes hagan internado, se van a acordar de mí, van a estar con un equipo de médicos, con el médico jefe a la cabeza, el médico asistente, los residentes de medicina, los internos de medicina y ustedes como internos de odontología, y van a pasar por la cama de algún paciente y le van a decir, bueno, y vamos a darle un antibiótico, ¿qué le vamos a dar? Inmediatamente todos deben sacar su calculadora y calcular cuál es la dosis exacta de medicamento para cada uno de ellos, ¿no? Si ustedes hacen eso igual que el resto de los internos, residentes, qué sé yo, van a ser tratados como médicos, como debe ser, ¿no? En lugar que nos corresponde. Pero caso contrario, si ven que no saben ese concepto básico, simplemente lo van a mandar a que hagan los odontogramas de todos los pacientes, ¿no? Para que se pase la rotación, porque va a pensar de que los odontólogos no están preparados ni siquiera para recetar antibióticos, ¿no? Entonces, lo cierto es que ellos, los médicos, saben, esto les enseñan desde el principio, que todos los medicamentos, cualquier medicamento que sea, se administra de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Si una persona pesa más, recibirá más antibiótico en este caso. Si el paciente pesa menos, recibirá en este caso menos antibiótico. Esto mismo lo deberíamos de hacer con la anestesia, pero a veces lo obviamos, ¿no? Como estamos en un medio en el cual venía, porque tampoco ya no viene el visitador médico de algún laboratorio, decía, doctor, le regalo estas muestras médicas, y el odontólogo terminaba recetando exactamente lo que ¿cómo se llama? El visitador médico le había dicho que le recete, porque era tan buena gente que le había dado una muestra y él se sentía comprometido de dar penicilina, no sé, amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas durante 5 días, y de ahí no salía. Entonces, usted es diferente, usted como villarrealino tiene que tener otro tipo de formación. Entonces, eso lo que la receta, la confección de la receta, lo que vamos a colocar en la receta es lo último, es la presentación comercial. Es lo último que tenemos que nosotros determinar para poder escribir en la receta. Todo el cálculo previo lo hacemos en nuestra cabeza, con un papelito o con una calculadora no es malo al principio, ¿no? Y en cuanto a diagnóstico, la clase la hemos hecho el día de hoy, ¿no? Es decir, cuándo es una infección aerobia, cuándo es una anaerobia, etcétera, ¿no? La gravedad de la infección tiene varias formas de enfocarse, ¿no? Una forma práctica, un segundo, mi asistente, perdón. Entonces, la gravedad de la infección hay una forma muy práctica que es contar cuántos espacios aponeurológicos tenemos en la cara, por ejemplo. En la cara tenemos superficialmente, acá en la línea media, el mentón, tenemos la región orbicular, la región nasal, ¿no? En la parte lateral tenemos la región suborbitaria, tenemos la región palotidia y tenemos lo que queda, la región genial. ¿Qué más les un favorcito? El doctor Media dice que yo le llamo después. Ya le mando un WhatsApp. Y esa es en la parte superficial de la cara, los planos superficiales de la cara. Los planos profundos de la cara son los que ya ustedes saben. En la región del piso de la boca tenemos en la zona anterior la zona sublingual, en la parte lateral del piso de la boca la zona submaxilar, más atrás tenemos la región retromolar, más atrás tenemos la región faringe, la región periamigdaliana, más atrás la región se llama faringeo lateral, espacio faringeo lateral. Entonces lo que hacemos es contar cuántos espacios aponeuróticos están siendo comprometidos por la infección. Si la infección solamente compromete una zona aponeurótica, por ejemplo, la región periapical, asumimos que es una infección leve. Si la infección compromete de 2 y hasta 4 espacios aponeuróticos, estamos frente a una infección moderada. Y cuando la infección compromete más de 4 espacios aponeuróticos, estamos frente a una
infección grave. Ese es un parámetro, el tamaño, ¿no? Otro parámetro es la sintomatología, ¿no? Es decir, el paciente tiene fiebre, tiene malestar general, es una infección muy virulenta. Otro parámetro es lo que ya veremos después en la siguiente clase, cuando los planos profundos del cuello están tomados, el paciente dice, doctor, siento que me duele la garganta cuando paso los alimentos, quiere decir que la infección se ha ido de la zona retromolar, por ejemplo, del piso de la boca, se ha ido hacia la región del espacio faríngeo lateral. Doctor, tengo dificultad para pasar los alimentos, no solamente me duele, porque eso se llama odinofagia, sino que tengo dificultad, se llama disfagia, eso ya es peligroso. O siento que el cuello está duro, doctor, no lo puedo mover. Ese es un signo característico que la infección se ha ido a la región del cuello, los planos profundos del cuello. Eso ya nos alimenta la información para saber que estamos frente a una infección grave. Las infecciones graves no se manejan ambulatoriamente, ¿ya? Por eso es importante el diagnóstico. Las infecciones leves y moderadas se manejan en forma ambulatoria. Las infecciones graves se manejan por internamiento. Tiene que internarse en un hospital, en una clínica, recibir antibióticos por vía endovenosa, etc. Es un manejo ya de la especialidad, del especialista, ¿no? Por eso es importante el segundo paso. Tercer paso, la selección del antibiótico. Y acá yo quiero que ustedes hablen, porque ustedes son los que entiendo que ya llevaron el curso de farmacología, ya llevaron también el curso de patología. Eric, ¿qué criterios tenemos que tener o tienes que tener para seleccionar un antibiótico? Si el antibiótico, a qué lado de la bacteria afecta, digamos, a la membrana, eh, al núcleo, eso, porque depende también qué antibiótico vamos a elegir para que ataque a ese lugar. Voy a subir mi volumen, espérate, un segundito. Así estaba muy bajo mi volumen. Ya. Te refieres a la extensión de la infección, ¿no? A eso te estás refiriendo. Ya, otro criterio, Edith. Está bien, gracias, Edith. ¿Qué otro criterio tienes que tener en cuenta, Edith, para seleccionar un antibiótico? Ahí está. Doctor, también no sería la naturaleza que dijo de si era aerobio o anaerobio. Ya, también, otro criterio, perfecto. Gracias, Carlos. Otro. Elisa, Maggie, Renzo, Ana, ¿qué otro criterio? Lo que ha dicho Carlos es muy importante, se llama el espectro, ¿no es cierto? El espectro. Es decir, ¿cuál es el espectro de ese antibiótico? ¿No es cierto? Y dentro del espectro entran muchas cosas, ¿no? Lo que dijo Carlos, es decir, si es anaerobio, es aerobio, qué sé yo, ¿no? Si es resistente, si no es resistente, si es antibiótico de primera línea, si no es de primera línea, si el paciente ya tomó ese antibiótico o no, ¿no? A eso se refiere el espectro. Los efectos adversos también. Los efectos adversos, perfecto, desde ahí hablamos de las reacciones de toxicidad, ¿no? La toxicidad no es que el antibiótico le haga daño al paciente, es simplemente que el organismo es insuficiente para poder metabolizar, por ejemplo, ese antibiótico. Con la suficiente rapidez, entonces se acumula demasiado el antibiótico y comienza a producir otros efectos que no son los correctos, ¿no? Está bien, esa es toxicidad, ¿no? Otro es la alergia, que es otra cosa, el paciente tiene alergia, ¿no? O hipersensibilidad, como quieran llamar. Dentro de ese concepto de espectro que mencionó Carlos también está el hecho de ser resistente o de ser tolerante. Bueno, yo sé que Carlos es muy tolerante, lo voy a poner a Carlos como ejemplo. Solamente imaginemos por unos segundos que no es, ¿no? Que Carlos fuera el alumno más espeso, más antipático del grupo. Sin embargo, a Carlos lo recibimos, lo aceptamos, no le decimos nada, está con nosotros. Pero si de pronto un día lo agarramos a Carlos y le cerramos la puerta, le apago el Zoom y no lo dejo entrar, entonces yo estoy haciendo algo contra Carlos, ¿correcto? Entonces, en este caso, Carlos no es un elemento negativo, él es el antibiótico, nosotros somos las bacterias. Entonces, cuando las bacterias convivimos, o cuando las bacterias seguimos reproduciéndonos, aún ante la presencia del antibiótico, en este caso Carlos, eso se llama tolerancia, ¿ya? En cambio, cuando las bacterias, que somos nosotros, hacemos algo en contra de Carlos, eso se llama resistencia. Entonces, la resistencia y la tolerancia, como dije en teoría, son conceptos microbiológicos. Solo podemos determinarlos mediante un cultivo y un antibiograma. Desafortunadamente,
más del 90% de las infecciones que vienen a la consulta no tienen pus, o sea, no tienen muestra para mandarla a cultivo y antibiograma. Ese es el gran problema. Entonces tenemos que recurrir a la antibiótico terapia empírica, se llama, ¿no? Empírica, no me refiero a que a mí se me ocurre, sino porque la literatura nos dice que, por ejemplo, la mayoría de, eso tienen que averiguar ustedes para la siguiente clase, las penicilinas, por ejemplo, la amoxicilina, tiene un efecto positivo contra bacterias aerobias gram positivas y algunas especies de anaerobias gram positivas, ¿no? Pero si es una bacteria anaerobia gram negativa, estamos fritos, porque ahí no tenemos antibiótico cotidiano, tenemos que recurrir a la levofloxacina, por ejemplo, que un poco lo utilizamos. Y si es una bacteria anaerobia gram positiva y no hay un buen efecto con la penicilina, tenemos a la clindamicina. La clindamicina es muy positiva, muy buena, cubre el espectro de las bacterias gram positivas anaerobias, ¿no? Porque a veces hay una tendencia a generalizar, a englobar todas las anaerobias, ¿no? Son anaerobias o no es cierto. Son gram positivas aerobias, gram positivas anaerobias, gram negativas aerobias, gram negativas anaerobias. Y cada uno de los grupos tiene diferentes antibióticos que cubren mejor ese espectro. ¿Ya? Y eso ustedes lo tienen que averiguar, lo tienen que revisar. Entre otras cosas, a eso se refiere con la selección del antibiótico. Entonces, cuando yo sé que el antibiótico que le voy a dar cubre esas expectativas, ha faltado una cosa más que es el sinergismo, ¿no? Porque, o sea, las interacciones medicamentosas. Hay antibióticos que sumados o conjuntamente con otros sirven para bien, ¿no? O aumentan, o suman, o multiplican sus efectos. Por eso se llama sinergismo de adición y sinergismo de potenciación. Y hay otros casos en los cuales hay un efecto contrario, ¿no? O sea, hay un sinergismo de, perdón, no es sinergismo, sino hay un antagonismo. Ana, danos un ejemplo de sinergismo de adición. Y vas pensando, Renzo, un sinergismo de potenciación en antibióticos, me refiero. Eso también lo tenemos que tener como mantequilla, porque viene el paciente y ahorita tenemos que estar pensando y calibrando qué le vamos a dar, ¿no? Pues yo digo, como amigo, como hermano mayor, piensen siempre que están con un paciente al frente y tienen que darle una solución. O sea, nuestra cabeza tiene ya estar preparada, ya calibrada para darle la solución correcta con el antibiótico correcto. A ver, sinergismo de, Anita, sinergismo de adición. O menciona cualquier caso, a ver, yo les digo si es de adición o de potenciación. Doctor, amoxicilina con ácido clavulánico sería de adición. Adición. Ese ácido clavulánico con amoxicilina, ¿no? Adición. ¿Por qué? Porque se suman los efectos, es decir, se suman los espectros. El espectro de uno se suma al espectro del otro. O sea, la potencia no aumenta, es lo mismo. Lo que pasa es que aumenta el espectro, ¿no? Con el ácido clavulánico, ¿no? Para bacterias que producen penicilasa. Otro ejemplo, en antibióticos, las sulfas, ¿no? Ya ustedes, bueno, son de otra época, en mi época uno decía, era sulfametoxazol más trimetoprima, decía, ¿no? Ese era el nombre del antibiótico. O sea, la sulfa nunca venía sola, siempre ha venido con otro componente. Bueno, originalmente, ya más antiguo que yo, por supuesto, venía la sulfa sola, el sulfametoxazol. Pero ya en mi época, hace 30 años, 35 años, yo ya nací en la odontología con la combinación de sulfametoxazol y trimetoprima. Y era tan conocida que le dieron otro nombre, se llama cotrimoxazol. Ustedes ya lo conocen como cotrimoxazol, el Bactrin, el Ceprin, ¿no es cierto? Ese es cotrimoxazol. El cotrimoxazol es la abreviatura, digamos, el otro nombre que lleva ese nombre largo. Y en el caso del sulfametoxazol con trimetoprima, o sea, el cotrimoxazol, ese sí es un ejemplo de sinergismo de potenciación. Y el aumento, el incremento de 5 a 1, o sea, no es poca cosa. Pero la sulfa ya es un medicamento que en odontología lo usamos cada vez menos, ¿no? Pero siempre hay que saber. Es un buen ejemplo de sinergismo, tanto de potenciación y el otro de
de sinergismo de adición. Por ejemplo, si un paciente tuviera una infección muy severa, ¿no? Todavía estamos dentro de lo moderado, digo, la cara está tan hinchada, ¿no? Que segura, y ya ha estado recibiendo de repente penicilina, y en mi cabeza pienso inmediatamente, y de repente las bacterias que están aquí son aerobias y anaerobias. ¿Cómo cubro el espectro? Tómese penicilina B chica, ¿no? O sea, fenosimetilpenicilina, nombre comercial megacilina, que va a cubrir a los gram positivos en general. Y tómese también, no por si acaso, sino tómese también, si veo alguna característica de endurecimiento de la piel, tómese clindamicina. Perfecto. Entonces, cuando le doy esos dos medicamentos, estoy haciendo también un sinergismo de adición. Estoy sumando los espectros. Ahí no hay sinergismo de potenciación. Es decir, el único ejemplo de sinergismo de potenciación en antibióticos en odontología es el cotrimoxazol, ¿no? Cualquier otra combinación que esté en el mercado o que ustedes hagan la combinación, pues es bueno, no es malo. Eso se llama sinergismo, lo que va a producir es un sinergismo de adición solamente. Va a aumentar el espectro. Y el aumentar el espectro es fabuloso porque de repente hay un grupo una cepa de bacterias que específicamente son las que están generando el daño y están impidiendo que la infección se revierta, y justo le dan clindamicina, le cayó a pelo, justo le dan, no sé, levofloxacina, que es para anaerobios gram negativos y así, ¿no? Eso entonces es lo que me olvidaba, ¿no? Y antagonismo solamente existe cuando se administra, se le da al paciente, se le prescribe un antibiótico de amplio espectro o uno de espectro reducido, cosa que ya no hacemos en estos tiempos. Tómese tetraciclina y penicilina. No, es un absurdo, ¿no? Hay sinergismo de potencia, hay antagonismo. Y el antagonismo que se produce, en realidad, es una inhibición por competición. Porque a nivel del intestino delgado, a nivel de las microvellosidades, hay una cantidad determinada de proteínas que se van a adherir a la molécula del antibiótico para hacerla pasar al otro lado, al torrente sanguíneo. Cuando esas moléculas se saturan, ya no hay más proteínas, ¿no? Entonces, por más antibiótico que haya, no va a pasar al otro lado, entonces no se absorbe y se elimina a través de las heces. El que llega primero, ese se absorbe. De ahí hay una inhibición por competición, eso es un antagonismo. Es un ejemplo de antagonismo entre antibióticos. Seguimos. La edad y el peso del paciente es clave, sobre todo si el paciente es de edades extremas. Si el paciente es niño o el paciente es anciano o tiene problemas, no sé, un problema hepático, insuficiencia hepática, renal, qué sé yo, y requiere que la administración del antibiótico sea muy específica. Porque si, por ejemplo, el paciente sufre de insuficiencia renal, el antibiótico va a seguir circulando por el torrente sanguíneo porque el glomérulo no lo va a filtrar al antibiótico y se va a producir una acumulación del antibiótico en sangre y eso va a producir lo que dijo Ana, una toxicidad. Entonces la toxicidad en ese caso es porque no hay una filtración adecuada en el riñón o el problema está en el hígado donde no hay un metabolismo adecuado del antibiótico, ¿no? Por eso es que tenemos que dar el medicamento en realidad de acuerdo al peso y sobre todo en el caso de los niños de acuerdo a la edad, ¿no? Porque no es lo mismo la dosis que venden en la botica. Dice 500 miligramos de ampicilina, eso ya está calculado para una persona promedio de 60 a 70 kilos de peso. Entonces se ha hecho tan cotidiano que nos hemos olvidado de medicar de acuerdo al peso, ¿no? Porque en realidad deberíamos hacer el cálculo, como ahora les voy a explicar, que no es nada del otro mundo, dicho sea de paso, ¿no? Después tenemos que determinar la dosis, ahora les voy a explicar qué es la dosis, después la dosificación, la posología, es decir, cada cuántas horas se le va a dar el antibiótico, y finalmente haremos la receta y ponemos el nombre del medicamento y cada cuántas horas lo va a tomar, ¿no? Ese es el enfoque general para poder administrar antibióticos de manera correcta a un paciente. Esto es importante. Hay varias tablas. Esta es una de ellas, no digo que sea la mejor, ¿no? Es simplemente una de las más prácticas de acordarse. Acá, por ejemplo, tenemos tres tablas, tres fórmulas, mejor dicho. La primera, la que está en color celeste, para los niños, cuando los niños tienen menos de 1 año. La segunda, de color verde, cuando el niño tiene de 1 a 5 años. Y la otra, cuando el niño es mayor de 5 años, ¿no? En primer caso, se divide en la edad que tiene el niño, pero en meses, entre 2, y se le suma una constante de 4.5. Por ejemplo, el niño tiene 6 meses. Edith, ¿cuál sería su peso aproximado? Al ojo nomás. 6 meses.
Fuerte, un poquito fuerte porque no se le escucha mucho. O subo el volumen. Si el niño tiene 6 meses, ¿cuánto debe pesar? ¿Qué fórmula usas? ¿La primera, la segunda o la tercera? Ya, la primera. La primera, exacto. ¿Y cuánto sale? 7.5. 7.5 kilos. Kilos, perfecto. Carlos, si el niño tiene 6 años, La tercera, la tercera, ¿cuánto sale? 21 kilogramos. 21 kilos. Perfecto. Maggi, si el niño tiene 4 años, $16,5, doctor. claro, la segunda 4 por 8 más 8.5. Correcto. Si tuviera 30 días, Renzo, o que tuviera 28 días de nacido, Sí, doctor, entonces sería la primera fórmula. ¿ya? ¿Y cuánto sale? Tiene Dijo 28 días de 28, nacido. ¿verdad? ¿Perdón? Dijo 28, ¿verdad? 28 días, sí. Sería 18,5. En ese caso lo redondeas. 28 días es un mes casi. ¿No? Se redondea para Ok. arriba. Entonces, 1 medio, 4, 5.5. ¿Correcto? Ujú. Ya, así es. Así de sencillo es, no es nada del otro mundo. Entonces, cuando viene un niño, la forma más exacta sería pesarlo al paciente. Pero si no tenemos una balanza, que no sea balanza de baño, ¿no? Sino balanza más específica, más exacta, entonces lo pesamos al niño y se acabó este cálculo, no necesitamos el cálculo. Pero como generalmente no tenemos una balanza en el consultorio, hacemos el cálculo de acuerdo al peso del niño. Hay tablas que determinan el peso, hay otro tipo de fórmulas también, ¿no? Esta es una de ellas, como le digo, ¿no? Es una de las más sencillas de acordarse. ¿Qué cosa es la dosis? ¿Qué cosa es la dosis? La dosis es la cantidad, el intervalo, ¿no? O el rango, como quieran llamar, de medicamento, la cantidad de medicamento que puede recibir un paciente para solucionar un problema, ¿no? En este caso ya los fabricantes, los laboratorios farmacéuticos nos dan este dato. No, esto no es inventado, no es producto de un trabajo de investigación de alguien en particular. Eso ya lo han estudiado los laboratorios. Entonces, ellos han establecido, como es correcto, mediante estudios clínicos, que la amoxicilina tiene un rango de administración de 25 a 50 miligramos por día. Quiere decir que hay un mínimo y hay un máximo para todos los medicamentos, en este caso los antibióticos, pero para cualquier medicamento hay una cantidad mínima y una cantidad máxima. La cantidad mínima la podemos dar cuando la infección es leve, ¿se acuerdan? La infección leve, moderada, severa. Cuando la infección es leve, tomamos el valor más pequeño, ¿no? Por ejemplo, Renzo, si quisiéramos darle eritromicina, ¿cuánto le damos? ¿Qué dosis seleccionamos? 25. ¿25 qué? 25 miligramos. No, 25, ahí está, 25 miligramos por kilo por día. Creo. Ujú. Ya, eso es, 25 miligramos por kilo por día, esa es la dosis. Y la dosis máxima, si fuera una infección severa y quisieras darle eritromicina, ¿cuánto le darías? 50 miligramos por kilo al día. 50 miligramos. Ángelo, ¿estás por ahí, Ángelo? Y si quisiéramos dar clindamicina y la infección es leve, ¿cuánto de clindamicina le damos? Porque creo Doctor, que no es disculpe, Ángelo. ¿me podría repetir la pregunta? Si quieres darle clindamicina y la infección es leve, ¿cuánto le das? ¿Cuánto seleccionas de antibiótico? Clindamicina de 600 miligramos cada 24 horas. No, estamos leyendo el cuadro. La dosis. Lo que tú me estás dando es la dosis máxima de ese medicamento, que debe estar en el internet. Pero acá dice, la clindamicina se administra 20 a 30 miligramos por kilo por día. Si la infección es leve, le das 20 miligramos por kilo por día de clindamicina. Si la infección es severa, le das 30 miligramos por kilo por día. ¿Correcto, Ángelo? Sí, sí, doctor. Ya. Kelly, y si fuera amoxicilina y la infección es leve, ¿cuánto le das? ¿Cuál es la dosis que le das? 25 miligramos por kilogramo por día. Por kilo por día, perfecto. Entonces, esa es la dosis. La dosis la seleccionamos de acuerdo a si la infección es leve, es moderada o severa. ¿Correcto?
Está bien, pero eso no venden en la farmacia, me estarán diciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es personalizar la dosis. Como un paciente pesa 20 kilos, el otro pesa 50, el otro pesa 10, lo que tenemos que hacer es multiplicar, ¿no? Multiplicar el peso por la dosis. Eso se llama dosificación. Es decir, si el niño pesa 20 kilos y le damos amoxicilina, 20 kilos y le damos amoxicilina, a ver, si el paciente tiene una infección leve, queremos darle amoxicilina y el paciente pesa 20 kilos, entonces la dosificación, o sea, la personalización de la dosis sería multiplicar 25 miligramos por kilo por día, lo multiplicamos por el peso del paciente por 20. 25 por 20 son 500 miligramos al día. ¿Ya? O sea, el siguiente paso, después que hemos seleccionado la dosis, es multiplicar el peso del paciente. Ojo, multiplicamos el peso del paciente por la dosis. Eso se llama dosificación. Ese es el siguiente paso. Acá dice, es la individualización o personalización de la dosis. Se obtiene multiplicando el peso del paciente por la dosis seleccionada. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que entiendan. Y finalmente el concepto final es posología. La posología es la distribución del antibiótico de acuerdo a las dosis, a cada cuántas horas le vamos a dar al medicamento. Vamos a poner un ejemplo claro para que se entienda. Supongamos que hay un paciente hipotético que tiene, presten atención por favor, un paciente que tiene una infección leve. Y por diferentes razones hemos elegido la ampicilina para este paciente con infección leve. Establecemos que este paciente pesa 20 kilos. ¿Estamos, Renzo, Maggie, Ana? ¿Correcto? Ya está. Entonces, el siguiente paso es elegir la dosis de ampicilina. Como hemos visto en los cuadros anteriores, si la infección es leve, vamos a volver al cuadro anterior, si la infección es leve, deberíamos darle 25 miligramos, no es ampicilina, no, ampicilina, perdón. Perdón, es ampicilina. Ya, ampicilina. La dosis mínima, cuando la infección es leve, es 50 miligramos por kilo por día. Entonces, este paciente hipotético, que tiene una infección leve, debemos de darle 50 miligramos por kilo por día. Como pesa 20 kilos, vamos al cuadro de la derecha, arriba dice dosificación. Multiplicamos el peso por la dosis que hemos elegido. Como el niño pesa 20 kilos y la dosis que hemos seleccionado para este caso, porque es una infección leve, es 50 miligramos por kilo por día, multiplicamos 20 por 50, ¿cuánto sale, Carlos? ¿100? ¿Perdón? 1000. ¿Me dijo, doctor? ¿1000? 20 por 50, ¿estás en el cuadro acá? Mira, 1000. Sí, 1000. Ya. Como es una regla de 3, kilo con kilo se anula. Correcto, es una regla de 3. Entonces nos queda 1000 miligramos por día. ¿Estamos? ¿Estás de acuerdo, Ana? ¿Estás de acuerdo, May? Vuelvo a repetir. Sí, Es un doctor. paciente hipotético que tiene una infección, gracias, May, que tiene una infección leve. Hemos elegido la ampicilina por diferentes criterios clínicos. El chico pesa 20 kilos. Como es una infección leve, tenemos que seleccionar 50 miligramos por kilo por día de este antibiótico. Lo mínimo que podemos dar. Siguiente paso, dosificación. Para establecer la dosificación, es decir, individualizar la dosis, tenemos que multiplicar el peso de este paciente por la dosis. Como este chico pesa 20 kilos y hemos elegido la dosis de 50 miligramos por kilo por día, multiplicamos 20 por 50, el resultado es 1000. Kilo con kilo, como es regla 3, kilo con kilo se anula. La unidad que nos queda son miligramos por día. Entonces, este chico, para resolverle su problema infeccioso, debemos darle 1000 miligramos por día de ampicilina. Pero la ampicilina no se da una cada 24 horas. Ángelo, ¿cada cuántas horas se da la ampicilina? La ampicilina se da la ampicilina es la ampicilina, ¿no? Cada 8 horas, doctor. A ver, la ampicilina es cada 6. Anoten, la ampicilina es cada 6. La sulfa es cada 12. La levofloxacina es cada 12. Todos los demás son cada 8. Pero vuelvo a repetir, la ampicilina es cada 6 horas. La levofloxacina es cada 12 horas. Las sulfas es cada 12 horas. La acitromicina también es cada 12 horas. Todos los demás se administran cada 8 horas. Es así. Entonces, en el caso de la ampicilina,
se da el antibiótico cada 6 horas. Ángelo, para terminar la idea, si nosotros sabemos que el medicamento lo tiene que administrarse cada 6 horas, los 1000 miligramos, como dice ahí, ¿por qué se dividen entre 6? ¿O por qué se dividen entre 4, perdón? Porque el día tiene 24 horas y sería cada 6 horas. O sea, divide en Exacto, 4 horas. perfecto. Y si fuera cada 8 horas, ¿entre cuánto lo dividirías? Sería entre 3, claro. Entre 3, perfecto. Y si fuera cada 12, Cada 2. ¿entre cuánto lo divides? Entre 2. Entre 2. Así de sencillo es. ¿Ya? Entonces, como es ampicilina y se da cada 6 horas, lo dividimos los 1000 miligramos por día en 4 dosis de 250 miligramos. ¿Se entendió? Sencillísimo, ¿no? Vamos a otro ejemplo. Vamos a pensar que este niño, este otro niño, este segundo caso, ya no pesa 20 kilos, ahora es otro niño que solamente pesa 15 kilos. Síganme con el ejemplo. La gravedad es leve, es igual que el caso anterior. El antibiótico que hemos elegido también es el mismo. Por lo tanto, como es leve la infección, seleccionamos 50 miligramos por kilo por día de ampicilina. ¿Correcto? Nos vamos al cuadro de la derecha. Dosificación. Multiplicamos el peso del paciente, que son 15 kilos, y lo multiplicamos por la dosis, salud, que es 50 miligramos por kilo por día. 15 por 5, por 50 son 750. Kilo con kilo se anula, nos queda 750 miligramos por día, ¿no? En este segundo niño. Como la ampicilina se administra cada 6 horas, tenemos que dividir 750 entre 4. Y ya el resultado no sale exacto. Ahora sale 187.5 miligramos cada 6 horas. Voy a retroceder al caso anterior. En el caso anterior nos salía 250 miligramos cada 6 horas. Si ustedes van a la farmacia o a la botica, van a poder comprar ampicilina de 250 miligramos. Hay de 250, hay de 125. Ahí no hay problema. Pero en este segundo caso, el resultado de su cálculo es 187.5 miligramos que deben dárselo cada 6 horas. Ana, ¿cómo hacemos para darle este medicamento al paciente cada 6 horas? Y que sea exactamente o muy parecido a la suma de 750 miligramos. Podría ser 2 pastillitas. No, pero tiene que ser cada 4 veces al día. Porque si hemos hecho el cálculo, es porque le vamos a dar una dosis lo más exactamente posible al cálculo que le hemos hecho. Vamos a pasar al siguiente cuadro, del mismo paciente. Todos ustedes saben, todos tienen hermanos pequeños, ¿no? Porque ninguno es papá ni mamá, ¿no? Y algún día tendrán la suerte, la dicha, por el momento están abocados a su estudio, pero tienen sobrinos, tienen hermanos menores, y saben que los niños, cuando uno le da al paciente niño, él no pasa tabletas, ¿no? A él se le da en suspensión. Por eso 20 kilos será pues un niño de 6 años, 5 años. Entonces difícilmente va a pasar un tabletón. Y la tableta no se puede partir, porque si partimos la tableta, rompemos la cubierta entérica, y la tableta se disuelve ya en el estómago y no se disuelve en el intestino delgado. Entonces el efecto, la absorción no va a ser la misma. Entonces recurrimos a la vía, a la suspensión, ¿no? La suspensión, en este caso, viene de 125 o viene de 250 miligramos en el caso de la ampicilina. No se preocupen, ese dato yo se lo voy a dar, el dato comercial se lo voy a dar, no hay ningún problema. En la caja de la suspensión, que no es jarabe, es suspensión, hay una cucharadita, siempre viene una cucharadita. En algunos casos viene una cucharadita y viene también una jeringa de 5 centímetros cúbicos. Mario, por favor, pásame una jeringa sin aguja. Viene un dosificador, le llaman. Es una jeringa, un tambor de una jeringa de 5 centímetros cúbicos. Y viene también una cucharadita. Viene una jeringa así, sin aguja, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es una regla de 3 simple. Cada cucharadita, ojo, cada cucharadita, en el caso de la ampicilina de 250 miligramos, cada cucharadita entera contiene el equivalente a 250 miligramos. Cada vez que este niño recibe una cucharadita, está recibiendo en realidad 250 miligramos. Si le dan media cucharadita, está recibiendo la mitad, está recibiendo 125 miligramos.
Y si está recibiendo la cuarta parte de la cucharadita, está recibiendo 62.5 miligramos. ¿Correcto? Entonces, hay dos formas de calcular, de aproximarse, es un cálculo, es una aproximación, a los 750 miligramos que tenemos que darle, es decir, los 187.5 miligramos. Una forma, nos vamos al recuadro de la derecha, que es más fácil de entender. Una cucharadita contiene 250 miligramos, porque la cucharadita, esa cucharadita que viene en el dosificador en la caja, tiene una rayita a la mitad y tiene una rayita hasta un cuarto. Permite que le den una cucharadita entera, la mitad o un cuarto de cucharadita. Entonces dicen, si una cucharadita contiene 250 miligramos, media cucharadita contendría, ¿no? 125, y un cuarto de cucharadita 62.75 miligramos. La pregunta entonces, ¿qué combinación de estas tres, una y media, un y cuarto, qué sé yo, tres cuartos, se acercaría, se sería igual o ligeramente mayor a 750 miligramos? Es una manera de calcular. Entonces, si le damos 3/4 de cucharadita a este niño, estaríamos dándole 250 más 62, estaríamos dándole 125 más 62. Eso suma exactamente 187.75 miligramos. Eso es ligeramente superior a los 187.5, estamos en lo correcto. Es una forma de decirle al papá, señor, señora, le va a dar 3/4 de cucharadita cada 6 horas, porque nosotros sabemos que le estamos dando, ¿cuánto le estamos dando? 187.5 miligramos cada 6 horas. Es decir, que durante todo el día le vamos a dar 750 miligramos. ¿Se entendió? Vuelvo a repetir. Una forma es que con la cucharadita, el dosificador que viene en el frasco, en la suspensión, la llena la cucharita, están dándole al niño con una cucharadita 250 miligramos. Si la llenan a la mitad, porque hay una marca a la mitad de la cucharadita, le están dando 125. Y si le dan un cuarto, que también se puede dar un cuarto, le están dando 62.75 miligramos. Entonces, si nosotros necesitamos que el niño tome 187.5 miligramos, ¿qué combinación de estas, una media o un cuarto de cucharadita, se acerca más a esa cantidad de 187.5? En este caso, estamos encontrando que sumando media cucharadita con un cuarto, es decir, 3/4 de cucharadita, nos da una suma de 187.75. Eso está bien porque es igual o ligeramente superior a lo que hemos calculado, que es 187.5. Entonces, a la mamá le estaríamos anotando en la receta, va a tomar 3/4 de cucharadita cada 6 horas de la ampicilina que ustedes están deseando que el niño tome. ¿Se entendió? Perfecto. Pero la forma más exacta, ¿no?, es la otra, ¿no? Porque el papá, la mamá, a veces por cuestión de idiosincrasia, si uno le dice en mililitros se confunde, entonces no, denme por cucharadita, le calculan así, ¿no? Pero la forma más exacta es una regla de 3 simple. Ustedes dicen, si una cucharadita, ¿cuánto contiene la cucharadita? 5 mililitros. En 5 mililitros hay 250 miligramos, ¿no es cierto? Entonces, si en 5 mililitros, o por cada 5 mililitros, que es una cucharadita, le están dando 250 miligramos, para obtener 187.5, ¿cuántos mililitros tendría equivale eso? Hacen su regla de 3 simple y el resultado es 3.75 mililitros, ¿no? Porque miligramos con miligramos se anula. Entonces el resultado es 3.75 mililitros. Redondeamos, porque acá no le puedo dar 3.75, ¿no? Le digo, tómese 4 mililitros, de acá 4 rayitas, mejor dicho, viene hasta 4 rayitas, y eso le da cada 6 horas. Eso es más exacto que el cálculo con cucharaditas. Pero las dos formas son científicas. ¿Correcto? Quieren hacerlo más exacto, pero no es el momento. Como hacen las enfermeras, cada cuántas gotas, ¿no? Cada cuántas gotas equivale la cantidad de medicamento que le van a dar. Pero en este caso eso será para bien, lo menos en este caso por vía oral, creo que es suficiente el ejercicio que le estoy haciendo. Entonces vuelvo a repetir, removilamos el mismo caso. Caso número 2, la infección es leve, escogemos la ampicilina con un sentido clínico, el chico pesa 15 kilos, y como tiene una infección leve, la cantidad de antibiótico, la dosis de antibiótico seleccionado tiene que ser 50 miligramos por kilo por día. La dosificación consiste en personalizar o individualizar la dosis, para eso multiplicamos el peso, 15 kilos, por los 50 miligramos por kilo por día, que es la dosis, y el resultado es 750 miligramos por día, porque kilo con kilo se anula. Ese es por día. Como el medicamento la ampicilina se da cada 6 horas, ¿no? Dividimos entre 4,
Y el resultado es 750 miligramos entre 4, 187.5 miligramos cada 6 horas. Como es una suspensión, podemos hacer dos cosas. Las dos formas son válidas. Lo más exacto es hacer una regla de 3 simples. Si 5 mililitros, o sea, una cucharadita de 5 mililitros contiene 250 miligramos, los 187.5 que queremos darle al niño, ¿en cuántos mililitros estará contenido? El resultado es 3.75. No sería correcto darle 3,5 porque este dosificador tiene solamente líneas, no, sí tiene para un cuarto también, ¿no? Le pueden dar 3.75. Pero si lo radian a 4 tampoco están haciendo mal, ¿no? La otra forma es calcular por cucharaditas. Si una cucharadita contiene 250 miligramos, la cucharadita llena, la mitad de la rayita, pues una raya, en la cucharadita en el dosificador, 125, la cuarta parte, 62.75, entonces con 3/4 de cucharadita obtienen 187.75 miligramos, que es igual o ligeramente superior al cálculo que hicimos de 187.5. Y le tenemos que dar al niño 3/4 de cucharadita cada 6 horas. ¿Se entendió? Ahora ustedes van a trabajar. A ver. Vamos a ir yendo paso a paso. Un voluntario o voluntaria. Edith quiere levantar la mano. A ver, Edith. Tú vas a hacer el primer caso. El primer ejercicio. En horizontal, lo que está en blanco. Hay una infección aerobia. La infección es leve y ya hemos tomado la decisión de darle ampicilina. El niño tiene 6 meses. ¿Cuánto pesa? Calcular el peso. Primer paso. ¿Cuánto pesa este niño? La primera fórmula, ¿te acuerdas? 7.5. Ya, 7.5 ¿qué? Eh, Kilos. Vayan anotando porque como este PowerPoint no puedo anotar. 750 kilos. Si no voy a salir de acá. Lo voy a poner en PowerPoint. En normal lo voy a poner. No. Acá estoy. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Estamos con la pantalla. Entonces, ¿cuánto pesa Edith? 7.5. Ahí está, 7.5 kilos. Perfecto. ¿Cuál es la dosis que vas a seleccionar para este paciente, Edith? de esa ampicilina, doctor. Ajá. Sí, es mínimo, no es leve, es mínimo, 50. 50, perfecto. La dosificación, cuando sale 50 por 7.5. 7.5. Si alguien tiene el dato, nos ayudan para hacerlo más rápido y más ágil. Cinco, 25, 737, 375. 375. 375. No se olviden de las unidades, nos quedan miligramos por día nada más, ¿no? ¿Cuál es la posología? ¿Cada cuántas horas se da? Cada 6 horas. Cada 6. ¿Entre cuánto lo divides? Entre 4. ¿Cuánto sale? ¿Una ayuda? O si tienes el dato ahí. 93.75. 93. ¿Están de acuerdo todos? Porque yo estoy sin calculadora. Confiamos en Edith. Perfecto. Y la presentación comercial, en este caso, ¿no? Es, ya me he adelantado, hay de 125 y de 250 miligramos, ¿no? Calculemos todos en 250 miligramos para que sea más sencillo. ¿Cuántos mililitros sale este? Regla de 3 simple. Hagan ustedes porque yo no tengo calculador.
Si 5 mililitros es 250, X equivale a 93.75, ¿cuánto sale? O sea, 93.75 por 5 entre 250. Me sale 1.87, doctor. A ver, ¿coincide con todos? Muy poquito, Sí, me doctor. parece. Ah, 1.87 mililitros, Sale ¿no? así, doctor. Ya. En este caso, lo redondeamos, 2 mililitros. ¿Correcto? Claro. 2 mililitros. Perfecto. Ya está, doctora. Perfecto. Gracias, doctora, por la receta. Entonces, mi hijo tiene que tomar 2 mililitros de ampicilina cada 6 horas. Vamos a ponerlo acá. Cada 6 horas. Correcto. Eric, el segundo caso. Gracias, Eric. Está muy bien. Anaerobia. La infección ya no es aerobia, ahora la infección es anaerobia. Es una infección leve. ¿Qué antibiótico recomiendas para una infección anaerobia? Anaerobia, que es el, si no me equivoco, Hay un acitromicina. flemón, la piel está endurecida. ¿Acitromicina? ¿Perdón? ¿Acitromicina? No, eso no es para anaerobios. Te ayudo. Clindamicina. Ah, ya, clindamicina. Clindamicina. Ya está. 4 años. ¿Cuánto pesa el chico? 16,5 kilogramos. Ya. Listo. Dosis Clindamicina leve, 20 20. Perfecto. ¿20 qué? miligramos por kilogramo por día. Ya está. Perfecto. Dosificación. 330 ¿330 qué? miligramos por día. Ya. Posología. Bien. Clindamicina cada 8 Cada horas sería 8. 3. Sí. 110 Ya. 110 qué? Miligramos. cada 3 horas. No, cada 8. A cada 8, dije. Ah, porque lo divide entre 3. Sí, sí. Ya está. Perfecto. Y ahora, Clindamicina 300, es de 150, 75 miligramos. sale 2,2 mililitros. Porque ¿entre cuánto es dividido? Porque la cucharita no es de 250, la cucharadita es de 75 miligramos. Ah, de 75. Sí, hay que hacer otro cálculo. Sí. Sí. O sea, la presentación comercial es 75 miligramos. Son múltiplos y submúltiplos de 150 es la clindamicina. ¿22? ¿22 mililitros? No. No, a ver. Un decimal te has equivocado. Sí, sí, sí. Es 5 mililitros equivale a 75 miligramos, ¿no, doctor? Sí, exacto. Ya. ¿Cuánto sale? Ah, O sea, multiplica 110 por 5 y lo divides sí, entre sí. 75. Le multiplicado otro número. Ahora sí. Tranquilo, no hay. Ya. 7,3 Ya, miligramos. ahora sí. 7, ¿ves? Bastante. Cada 8 horas, ¿no? Listo. Ya está. Son 500 entre 7. Así, 7 por 7, perfecto. Entonces el niño tendría que tomar 7.3 mililitros cada 8 horas. Correcto. Ojo, que hay que tener en cuenta que la clindamicina no puede darse a niños menores de 2 años. Como tiene 4 años, no hay ningún problema. Ya todos esos criterios ya son manejo clínico. ¿Quién nos ayuda? Ahora una dama.
Maggie, ¿estás por ahí? Porque Edith ya la fastidiamos. Sí, doctor, solo que no copié las fórmulas del peso del pacientito ¿Ya? para sacar el peso. 2 años. 12.5. Por 2 más 8.5. 12.5. ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien, no? Sí, El peso doctor. por 2 más 8.5. Es 12.5 kilos. ¿Cuánto de penicilina B se tiene que dar? La dosis es intervalos de 50.000 a 100.000 unidades internacionales por kilo por día. 50, doctor. ¿50 o 50.000? 50.000, perdón. Ya está. Ahí sí no te equivoques. Un punto, un decimal puede ser la diferencia entre el bien y el mal. UI por kilo por día. Ya está. Ya está. 50.000. Para el peso, para la dosificación, ¿qué haces? Multiplicas el peso por la dosis. ¿Cuánto sale? Háganlo con calculadora. Doctor, no tengo calculadora a la mano. ¿Alguien que nos pueda dar la mano? Eric, Edith, Ana, Por favor. Renzo. 625.000. Ya está. El resultado es 600, sí, sí es razonable. 25.000, ¿qué? UI Unidades de litro por día. por día. En un día tienen que darle eso. ¿Cada cuántas horas Ujú. se da la penicilina B, o sea, la megacilina? Desde 1.000.000, ¿no? ¿Cada cuántas horas se dan? Cada 8 horas. ¿Entre cuánto se divide, Maggie? Entre 3. ¿Ya? ¿Cuánto sale? Una ayuda a los que estén con calculadora. Traten de hacer el cálculo, si no se olviden, no aprenden. Hay que hacer el cálculo. ¿Cuánto es 625 entre 3? Sale 208. 208.3. ¿208 o 208.000? 208.000.3. Ojo, cuidado, no se olviden de los ceros. 208.000 UI Por día, cada, doctor. no, por día, no, Perdón, ya no, cada 8 horas. cada 8 horas. Ya le agarran el hilo, perfecto. La presentación comercial, en ese caso, es de 500.000. No, perdón, es de 200.000, perdón. La suspensión es de 200.000. Cada cucharadita son 200.000 unidades internacionales. Pues la tableta es 1.000.000. Entonces multiplican 208.000 por 5 y lo dividen entre 200.000. Tiene que ser necesariamente con calculadora. Una vez una alumna, hace muchos años, hizo todo perfecto y se equivocó un punto, un 0. Dijo, pero todo está bien, un puntito, no, un puntito son 10 veces. 10 veces más o 10 veces menos. O sea, no nos podemos equivocar en el puntito. Me sale 0.0052. Algo debe estar mal. A ver. Debe salir una cucharadita y algo más. 5.2, doctor. No sé, no, yo no tengo calculadora, pero yo supongo, si multiplicamos 200, si sale 208.000, 5, claro, ¿cuánto me dices? 5, 5.2. ya está. Sí, está bien. Es un poco más de la cucharadita entera. 5.2 mililitros cada. Unidad. Sí, Tiene está razón. bien. Tiene razón. 5.2, no, son 5.2 mililitros. Sí, Ya lo transformaste en mililitros. sí, perdón, cada mililitros Mililitros. cada 8 horas. Perfecto. Si no se confundan. Ya está. Entonces el chico tendría que recibir o tomar 5.2 mililitros de megacilina en suspensión cada 8 horas. Y estamos cumpliendo con nuestro propósito. ¿Ya? Tenemos, creo que, tiempo para la última. A ver, ¿con quién cerramos? Renzo. ¡Apura! Es que lo están apurando ahí. A ver. Es ajonjolí. Eso es para la piel, para que esté bien brillosa, bien rosada. Ya está con la receta. Está bien. Sí. A ver, Renzo, resistencia bacteriana. Si hay resistencia, ¿qué antibiótico le das?
¿Qué recomiendas? Sulfa. El último paciente. El paciente tiene una infección con resistencia bacteriana. Ahí, sí, ahí. Sulfas, doctor, puede ser. ¿Cuál? Sulfas. ¿Cuál? Las sulfas. No, no es para resistencia. A ver, amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Ya? Más ácido clavulánico. Ya está. ¿Cuánto pesa este muchacho? 7 Sería años. 24. Ya está. ¿24 qué? Tienes que ir con las unidades. 24 Kilos. kilogramos. Ya. Dosis. ¿50? Claro, tomas como referencia la amoxicilina porque el ácido clavulánico es una proporción de la amoxicilina. Entonces, sacándolo por el lado de la amoxicilina es suficiente. Entonces, 50 miligramos por kilo por día. Perfecto. Posología. 24 por 5, o 50, perdón, ¿cuánto es? ¿Cuánto suma? 1200. ¿1200? 1250. Ya, tiene que ser exacto. 1250 miligramos por día. Listo, sigue Renzo. ¿Cada cuántas horas se da la amoxicilina? Eso ya lo hemos visto. Cada 8. Cada 8. Divides 1250 entre 3, ¿cuánto sale? Doctor, es 1200. Es 1200, doctor. 1200, ¿no? Sí. Ya. 1200. Ah, está Perdón. fácil entonces. Entre 3, 400. 400, ¿qué? 400 miligramos. Miligramos, ¿qué más? Tiene que completar la unidad. Cada 8 horas. Cada 8 horas. Listo. En el caso de la suspensión, ahí le he puesto, ¿no? La suspensión viene de 600 miligramos de amoxicilina y 42.9 miligramos de ácido clavulánico. Como has calculado, con la amoxicilina es fácil, la presentación comercial es de 600 miligramos. Hacen su regla de 3, 400 por 5, entre 600, no sé cuánto sale. 2000, no sé. A ver, ¿cuántos mililitros? Sale 3.3. 3.3. Sí, doctor. Ya. 3.3 mililitros. Ah, ya, claro, está bien, ya está. Perfecto. Entonces, se han dado cuenta que es sumamente sencillo. Es sumamente fácil, sino que es un poco laborioso al principio, ¿no? Estos ejercicios los vamos a guardar para la próxima. Entonces, yo le voy a pasar este archivo mejor, un archivo con los cuadros para que ustedes vayan resolviendo los problemas, ¿no? Y podamos hacer esto de una manera más sencilla, ¿no? Esto es cuestión de práctica nada más, practicar y nada más. Pero sí, no tienen que manejar el dedillo para que en su consulta, en su consultorio, se lo manejen, pero así, sin pensar, ¿ya? Al principio la presentación comercial no es pecado, lo leemos en algún libro, lo tendremos, buscaremos en internet, pero nosotros sí tenemos que saberlo como el Padre Nuestro, ¿no? Como el Ave María. ¿Alguna pregunta? Una conclusión, Edith. Sí, doctor, justo eso le iba a comentar, preguntar, ¿no? Es que tenemos que conocer bien sobre las presentaciones comerciales, porque si de ahí es que derivamos todo, cuánto le vamos a dosificar al paciente. Claro, pero eso es al final. Claro. Es al final. Eso lo pueden copiar, eso se lo puedo dar a la hora del examen, eso no hay ningún problema. Ah, ya. Pero lo otro sí tienen que hacerlo ustedes como debe ser. Listo, chicos, entonces nos estamos viendo. Yo les paso de todas maneras el video ahora en la tardecita, en la grabación de la clase de ahora, para que lo tengan. Y nos vemos la próxima semana con ustedes. Ok, doctor, gracias.
Hasta luego, doctor. Nos vemos, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor, gracias. Buen fin de semana.